Mi suegra ignora mis límites con mi bebé y cuando la confronté publicó en el chat familiar que soy irrespetuosa, pero es ella quien no respeta que soy la madre. Tengo 29 años y un bebé de 3 meses. Mi esposo Medard tiene 25 y acaba de graduarse de la universidad. Está trabajando a tiempo parcial mientras busca empleo en su campo. Tiene entrevistas programadas pero nada concreto todavía. Vivimos con mis suegros desde hace menos de 4 meses. Nos mudamos el 29 de diciembre del año pasado. Di a luz en enero. Esto es temporal mientras ahorramos para nuestra propia casa. La situación tiene sentido financiero pero es estresante de formas que no anticipé. Trabajo a tiempo completo desde casa. Eso me permite cuidar al bebé durante el día. Medard ayuda cuando puede pero pasa mucho tiempo enviando solicitudes y preparándose para entrevistas. Antes de mudarnos vivíamos en un apartamento. No era grande pero era nuestro. Los suegros nos convencieron de que sería mejor financieramente vivir con ellos mientras ahorrábamos. Tenían razón sobre el dinero, pero nadie mencionó el costo emocional. Supe que estaba embarazada en mayo del año pasado. Para ese momento todavía vivíamos en el apartamento. No nos mudamos de inmediato. De hecho estuvimos en nuestro lugar hasta casi el final del embarazo. La mudanza fue idea de Helen. Dijo que sería más fácil tener ayuda cuando naciera el bebé, que ahorraríamos miles de dólares en renta, que solo sería por unos meses. En ese momento sonaba razonable, incluso generoso. Ahora sé que fue un error. Mi suegra Helen ha estado muy involucrada desde que nació el bebé. Al principio estaba agradecida. Cocinaba todas las comidas. Lavaba nuestra ropa sin que se lo pidiéramos. Sostenía al bebé para que yo pudiera ducharme o dormir un rato. Fue un alivio tener ese tipo de ayuda durante las primeras semanas cuando todo era caótico y yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Las primeras 2 semanas fueron casi perfectas. Helen era atenta pero no invasiva. Me preguntaba antes de hacer cosas. Respetaba cuando le decía que necesitaba espacio. Incluso le dijo a Norbert que no hiciera mucho ruido cuando el bebé dormía. Pero algo cambió alrededor de la 3ª semana. No puedo señalar el momento exacto. Fue gradual. La ayuda siguió pero empezó a venir con comentarios. Comentarios que se sentían útiles en la superficie pero que tenían un filo debajo. Si mi hijo lloraba ella preguntaba si estaba segura de que estaba comiendo suficiente. Lo decía con tono de preocupación pero la implicación era clara. Que tal vez yo no estaba produciendo suficiente leche. Que tal vez no era capaz de alimentar a mi propio hijo. Si mencionaba su horario de siesta se reía y decía que un horario a los 3 meses era buena suerte. Como si yo fuera ingenua por siquiera intentarlo. Como si ella supiera mejor porque había criado a 3 hijos. Si hablaba sobre lo que el pediatra había dicho sobre algo ella respondía que no necesitábamos médicos para decirnos cómo criar a los bebés. Que ella había criado a 3 niños sin toda esa ayuda moderna. Que los bebés habían sobrevivido miles de años sin pediatras. Decía cosas como que el bebé lloraba porque lo abrazaba demasiado. Que lo estaba malcriando. Que si lo cargaba cada vez que lloraba nunca aprendería a calmarse solo. O decía que la abuela lo cuidaría ya que mamá necesitaba un descanso. Pero yo no había pedido un descanso. Estaba bien. Solo estaba siendo mamá. Empecé a notar un patrón claro. Cada vez que establecía algo sobre cómo quería hacer las cosas con mi hijo ella encontraba una forma de cuestionarlo. Nunca directo. Siempre con una sonrisa. Siempre con un tono que hacía que fuera difícil confrontarla sin sonar exagerada o sensible. Si le decía que me molestaba me preguntaba por qué era tan susceptible. Que solo estaba tratando de ayudar. Que no entendía por qué todo lo tomaba tan personal. El problema principal no eran los comentarios. Podía ignorar los comentarios la mayoría del tiempo. El problema real era que no respetaba cuando le decía que no. Si le pedía que no hiciera algo con el bebé lo hacía de todas formas. Me lo quitaba de los brazos cuando yo no había ofrecido dárselo. Entraba al cuarto del bebé incluso después de que le pedía que no lo hiciera. Hubo un día que le pedí que no le diera chupón al bebé. Estaba tratando de que se acostumbrara a dormirse sin él. Ella dijo que estaba bien. 2 horas después encontré al bebé con el chupón en la boca. Cuando le pregunté me dijo que estaba llorando mucho, que no veía el problema, que un chupón no iba a arruinar nada. Otro día le pedí que no lo llevara afuera sin avisarme primero. Hacía mucho calor y quería asegurarme de que tuviera protector solar. Salí al patio y ahí estaba, con el bebé en brazos, sin protector, sin gorro. Cuando le dije que me hubiera avisado me respondió que solo habían salido 2 minutos, que no pasaba nada. Cada incidente por separado parecía pequeño, fácil de dejar pasar, pero juntos formaban un patrón que me estaba volviendo loca. Un patrón donde mis decisiones como madre no importaban, donde lo que yo dijera era solo una sugerencia que ella podía ignorar. La semana pasada todo explotó de la peor manera posible. Mi bebé tuvo un día horrible. No sé qué le pasaba. Tal vez gases. Tal vez un brote de crecimiento. Tal vez solo un mal día. Lloró durante horas sin parar. Nada lo calmaba. No la leche. No el chupón. No los arrullos. Nada. Pasé la mañana completa tratando de calmarlo. Cancelé 2 reuniones de trabajo. No comí. Apenas bebí agua.
Solo caminé por la casa con él en brazos meciéndolo. Finalmente, después de casi una hora de mecerlo en la mecedora de su cuarto, logré que se durmiera para su siesta de la tarde. Estaba exhausto. Yo estaba exhausta. Cuando finalmente cerró los ojos y su respiración se hizo profunda, sentí un alivio enorme. Lo acosté en su cuna con tanto cuidado, como si estuviera hecho de cristal. Salí del cuarto sin hacer ruido, cada paso calculado. Cerré la puerta despacio, el más mínimo sonido. Luego fui directo a buscar a Helen. La encontré en la cocina preparando algo para la cena. Le dije: por favor, no entres al cuarto del bebé. Acaba de quedarse dormido. Necesita dormir. Fue un día muy difícil. Ella levantó la vista de lo que estaba haciendo. Asintió. Dijo que entendía, que no se preocupara. Pensé que eso era todo. Pensé que finalmente había sido clara. Pensé que esta vez me escucharía. Volví a mi computadora. Intenté concentrarme en el trabajo que había dejado pendiente toda la mañana. Tenía correos que responder, un informe que terminar, pero apenas había abierto el primer correo cuando lo escuché. El sonido de la puerta del cuarto del bebé abriéndose. Ese sonido me hizo saltar de la silla. Sentí el corazón acelerarse. Caminé rápido por el pasillo, cada paso con más enojo. Cuando llegué a la puerta del cuarto abierta vi exacto lo que temía. Helen estaba parada junto a la cuna, inclinada sobre mi hijo. Le estaba susurrando cosas, palabras que no pude entender. Le estaba frotando la barriga por encima de la cobija, con movimientos suaves pero innecesarios. Mi hijo empezó a moverse, sus ojitos parpadeando. Estaba a punto de despertarse después de apenas 10 minutos de sueño. Le dije en voz baja pero firme: por favor, se va a despertar. Necesita dormir. Te pedí que no entraras. Helen me miró, puso los ojos en blanco, un gesto que me hizo hervir la sangre. Me dijo que me preocupaba demasiado, que los bebés no son tan frágiles, que estaba bien, que solo quería verlo. Luego, sin esperar mi respuesta, levantó al bebé de la cuna. Lo cargó contra su pecho. Dijo que ya estaba despierto de todas formas, que no pasaba nada. Mi hijo empezó a llorar de inmediato. Ese llanto cansado y frustrado que hacía cuando lo despertaban antes de tiempo. El llanto que sabía que duraría horas. Algo en mí se rompió en ese momento. Toda la frustración acumulada de semanas. Todos los comentarios ignorados. Todos los límites cruzados. Todo salió. No grité. Quiero dejar eso claro. No le grité, pero hablé con más firmeza de lo que nunca le había hablado a nadie. Le dije que necesitaba que parara. Que cuando yo decía que mi hijo necesitaba dormir lo decía en serio. Que no era una sugerencia. Que no podía seguir ignorándome cada vez que le pedía algo. Que yo era la madre y necesitaba que respetara eso. Helen me miró como si la hubiera abofeteado. Como si no pudiera creer que le estaba hablando así. Se ofendió de inmediato. Su expresión cambió de sorpresa a indignación en segundos. Me dijo: vaya, supongo que no puedo hacer nada en mi propia casa. Lo dijo con ese tono de víctima que ya conocía bien. Ese tono que convertía cualquier crítica hacia ella en un ataque personal. Luego me entregó al bebé llorando. Literalmente me lo puso en los brazos con brusquedad. Salió del cuarto sin decir nada más. La escuché bajar las escaleras. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse con fuerza. Pasé la siguiente hora y media tratando de calmar a mi hijo otra vez. Estaba tan cansada, tan frustrada, tan al borde del llanto yo misma. Quería gritarle a alguien, quería tirar algo, pero solo podía mecer a mi bebé y esperar que se calmara. Cuando Medard llegó a casa esa noche me encontró en el cuarto del bebé, todavía meciéndolo, todavía tratando de que se durmiera. Me vio la cara y supo que algo había pasado. Me preguntó qué pasó, pero antes de que pudiera responder su teléfono sonó. Era su madre. La dejó ir a buzón, pero llamó otra vez, y otra vez. Finalmente contestó. Se fue al pasillo para hablar con ella. Pude escuchar su voz pero no las palabras exactas. La conversación duró como 10 minutos. Cuando volvió al cuarto se veía cansado. Me dijo que su madre le había contado lo que pasó, que yo había sido irrespetuosa con ella, que la había tratado mal, que le había gritado frente al bebé, que estaba siendo desagradecida después de todo lo que ella había hecho por nosotros. Le pregunté si eso era lo que realmente creía que había pasado. Me dijo que no, que quería escuchar mi versión. Le conté todo. El día horrible con el bebé, las horas tratando de calmarlo, finalmente logrando que se durmiera, pedirle explícito a su madre que no entrara, encontrarla en el cuarto despertándolo. Mi reacción. Medard escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé suspiró. Me dijo que lo sentía, que iba a hablar con su madre. Llamó a Helen. Esta vez lo escuché todo porque puso el teléfono en altavoz. Le dijo a su madre que apreciábamos vivir en su casa, que estábamos agradecidos por todo, pero que yo seguía siendo la mamá del bebé, que cuando establecía límites sobre cómo cuidarlo ella necesitaba respetarlos, que no podía seguir ignorando lo que yo le pedía. Helen trató de interrumpir varias veces, tratando de explicar, tratando de justificar, pero Medard no la dejó. Siguió hablando. Le dijo que entendía que ella tenía experiencia, que había criado 3 hijos, pero que este bebé era nuestro, que las decisiones finales eran nuestras.
La conversación terminó sin que ella aceptara que había hecho algo malo. Solo dijo que lo pensaría. Luego colgó. Pensé que eso sería el final del drama, que tal vez tendríamos unos días incómodos pero que eventualmente las cosas se calmarían. Estaba equivocada. A la mañana siguiente revisé mi teléfono como siempre hago. Tenía varias notificaciones del chat familiar. El chat donde están todos los hermanos de Medard y sus parejas. Donde están Norbert y Helen. Donde se comparten fotos y noticias familiares. Helen había publicado algo. Un mensaje que decía: es difícil ser abuela en estos días. Intentas ayudar y te tratan como a un intruso. Sentí el estómago caer cuando lo leí. Estaba haciendo esto público. Estaba contándole a toda la familia su versión, pintándose como la víctima. Miré las respuestas esperando ver a alguien defendiéndola, pero no había ninguna. Nadie había respondido. El mensaje quedó ahí colgado, sin reacciones, sin comentarios. No supe si eso era bueno o malo. Tal vez todos estaban incómodos. Tal vez no sabían qué decir. Tal vez pensaban que era inapropiado ventilar esto en el chat familiar. Pero luego recibí un mensaje privado. Era de Gaetan, el hermano mayor de Medard. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que lamentaba que estuviera pasando por esto, que sabía cómo era su madre. Ese mensaje me hizo sentir menos loca. Al menos alguien más lo veía. Al menos alguien más entendía que esto no era normal. Le respondí agradeciéndole. Le dije que estaba bien, que solo era una situación difícil, que esperaba que se resolviera pronto. Pero las cosas no terminaron ahí. Una hora después Helen envió otro mensaje al chat familiar. Este fue peor que el primero. Dijo: solo espero que mi nieto no sufra porque alguien necesita tener el control de todo. Esa vez Medard lo vio antes que yo. Estaba en la cocina cuando escuché que soltaba una palabra fuerte. Subió las escaleras rápido. Entró al cuarto. Me mostró su teléfono. Cuando leí el mensaje sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia porque estaba insinuando que yo estaba dañando a mi hijo. Tristeza porque no podía creer que hubiera llegado a este punto. Medard escribió una respuesta de inmediato. Le dijo: mamá, para. Nadie te está impidiendo nada. Necesitas respetar nuestra rutina con el bebé y dejar de socavarla. Por favor, deja de publicar sobre esto en el chat familiar. Podemos hablar en privado si hay un problema. Helen respondió rápido. Dijo: si no aplica, no te lo tomes personal. Esa respuesta me hizo enojar más que todo lo demás, porque sabía exacto a quién estaba dirigido el mensaje. A mí. Estaba diciendo que si me sentía atacada era porque el zapato me quedaba, que si me molestaba era porque era culpable. Desde ese día la casa ha estado tensa, incómoda. El aire se siente pesado cada vez que Helen y yo estamos en el mismo cuarto. Ella me habla lo mínimo necesario. Buenos días, buenas noches, preguntas básicas sobre qué quiero para cenar. Nada más. El calor que tenía al principio cuando llegamos desapareció por completo. Ya no ofrece ayuda con el bebé como antes. Si necesito que lo sostenga mientras hago algo tengo que pedírselo. Y cuando lo hago se siente como si estuviera molestándola. Como si le estuviera pidiendo un favor enorme en vez de la ayuda que ella solía ofrecer sin que nadie se lo pidiera. Medard sigue defendiéndome cuando habla con su madre. Pero puedo ver que está estresado. Está atrapado entre su madre y su esposa. Entre la gratitud por tener un lugar donde vivir gratis y la necesidad de proteger a su familia. No es una posición fácil. La familia claramente piensa que soy una mamá controladora, hormonal, exagerada. Puedo sentirlo cuando vienen de visita. Las miradas, el tono, la forma en que Helen cuenta su versión de la historia donde ella es la víctima y yo soy la villana. Me siento culpable a veces. Es su casa. Vivimos aquí por su generosidad. Nos están ahorrando cientos de dólares al mes en renta. Pero también siento que pedir que respete límites básicos con mi bebé no debería convertirse en guerra. No sé si hice mal al confrontarla. No sé si debería haber manejado las cosas diferente. Pero sí sé que no puedo seguir viviendo así. No puedo criar a mi hijo en un ambiente donde cada decisión que tomo es cuestionada. Donde cada límite que pongo es ignorado. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente del cuarto del bebé y la publicación en el chat familiar. La tensión en la casa no ha mejorado, si acaso ha empeorado. Helen sigue hablándome pero solo cuando es absolutamente necesario. Buenos días, buenas noches, preguntas básicas sobre la cena. Nada más. El calor que tenía al principio cuando llegamos desapareció por completo. Lo peor es que ya no ofrece ayuda con el bebé. Antes tomaba la iniciativa. Ahora si necesito que lo sostenga mientras hago algo tengo que pedírselo. Y cuando lo hago se siente como si estuviera molestándola. Como si le estuviera pidiendo un favor enorme en vez de la ayuda que ella solía ofrecer sin que nadie se lo pidiera. Medard está atrapado en el medio. Puedo ver cómo lo desgasta. Cuando habla con su madre ella actúa como si todo estuviera bien. Pero conmigo es fría. Él lo nota. Le molesta. Pero no sabe qué hacer al respecto. Su padre Norbert no se ha metido en nada de esto. Es un hombre callado. Va a trabajar. Vuelve a casa. Cena. Ve televisión. Se va a dormir. Creo que su estrategia para sobrevivir en este matrimonio ha sido siempre mantenerse al margen de los conflictos. No lo culpo pero tampoco ayuda. Gaetan vino a visitarnos hace unos días. Trajo a su esposa Odile y a sus 2 hijos. Mientras los niños jugaban en la sala Gaetan me llevó aparte. Me preguntó cómo estaban las cosas. Le dije la verdad. Que era incómodo. Que me sentía como si caminara
caminara sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, que cada interacción con Helen se sentía cargada. Gaetan me dijo que su madre siempre había sido así, que cuando nacieron sus hijos ella hizo exactamente lo mismo con Odile, que entraba sin avisar, que cuestionaba cada decisión, que se ofendía cuando le pedían que respetara límites. Le pregunté cómo lo manejaron. Me dijo que tuvieron suerte, vivían en su propia casa cuando nacieron los niños, pudieron poner distancia física. Me dijo que lamentaba que nosotros no tuviéramos esa opción. Esa conversación me hizo sentir validada pero también más atrapada, porque tenía razón. No tenemos opción, no podemos irnos, no hasta que ahorremos suficiente para el pago inicial de una casa, y eso tomará meses, tal vez un año. Medard finalmente consiguió una segunda entrevista para uno de los trabajos que quiere. Es buena señal, pero incluso si consigue el trabajo tomará tiempo antes de que tengamos suficiente dinero ahorrado. Mientras tanto estoy atrapada aquí, en esta casa, con esta tensión, sintiéndome culpable por poner límites, sintiéndome enojada porque debería poder poner límites sin que se convierta en drama. Anoche mientras daba de comer al bebé Medard se sentó conmigo. Me preguntó si me arrepentía de haberle dicho algo a su madre, si pensaba que habría sido más fácil simplemente dejar que hiciera lo que quisiera. Le dije que no me arrepentía, que tal vez las cosas serían más fáciles si no hubiera dicho nada, pero que no estaría bien, que soy la madre, que tengo derecho a decidir cómo criar a mi hijo, que vivir aquí no debería significar renunciar a eso. Medard estuvo de acuerdo, me dijo que su madre estaba equivocada, que entendía por qué hice lo que hice, que me apoyaba, pero luego agregó algo que me dolió. Me dijo que tal vez podríamos intentar suavizar las cosas, ser más diplomáticos, elegir nuestras batallas. Entiendo de dónde viene. Está tratando de mantener la paz, está tratando de hacer que esta situación imposible sea un poco más tolerable, pero me hizo sentir sola, porque la batalla que elegí pelear no fue por algo frívolo, fue porque su madre despertó a mi bebé después de que le pedí que no entrara al cuarto. Eso no debería ser negociable. No le dije nada de eso, solo asentí. Dije que lo intentaría, pero por dentro sé que no puedo seguir así. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última vez que escribí. Las cosas han cambiado pero no necesariamente para mejor. Helen cambió de táctica. Ya no es fría y distante. Ahora está siendo excesivamente amable, demasiado dulce, de una forma que se siente falsa. Ofrece ayuda otra vez, pero cuando lo hace hay algo raro en el tono, como si estuviera actuando para una audiencia, como si quisiera asegurarse de que todos vean qué tan generosa y servicial está siendo a pesar de cómo la he tratado. El otro día estaba lavando los platos después del almuerzo. Helen entró a la cocina con el bebé en brazos. Me dijo en voz alta: "Ay, pobrecita, estás tan ocupada. Déjame ayudarte con estos platos. Tú ve a descansar". No había nadie más en la cocina, pero Norbert estaba en la sala. Medard estaba en su cuarto trabajando en su computadora. Estoy segura de que quería que la escucharan. Le dije que estaba bien, que casi terminaba, que podía cuidar al bebé si ella quería descansar. Ella insistió. Me dijo que no, que yo trabajaba tanto, que merecía un descanso, que ella se encargaría de todo. Me sentí manipulada, porque si decía que no me haría ver mal, como si rechazara su ayuda, como si fuera malagradecida. Así que le di las gracias y me fui, pero mientras me alejaba la escuché suspirar fuerte, lo suficiente para que yo la escuchara, como si estuviera cargando el peso del mundo. Este tipo de cosas han estado pasando constantemente, pequeños momentos donde ella se hace ver como la mártir y yo como la que la hace sufrir. Hace una semana vino la familia a cenar, Gaetan y Odile, Blaise y Joelle. Zachary vino solo. Helen cocinó un montón de comida, más de lo necesario. Durante la cena habló sobre lo difícil que era ser abuela, sobre cómo las cosas eran diferentes ahora, sobre cómo los jóvenes tienen tantas reglas y opiniones. Dijo todo esto mientras me miraba de reojo. Nadie dijo nada, pero todos sabían de qué estaba hablando. Podía sentir las miradas, la incomodidad. Después de la cena Joelle se me acercó en la cocina. Es la esposa de Blaise. Nunca hemos sido cercanas pero siempre ha sido amable. Me preguntó cómo estaban las cosas. Le dije que bien. Ella me miró como si supiera que estaba mintiendo. Luego me dijo que Helen le había contado su versión de lo que pasó, que le había dicho que solo estaba tratando de ser una abuela presente, que yo la había rechazado, que la había hecho sentir como una extraña en su propia casa. Le pregunté a Joelle si creía esa versión. Ella se encogió de hombros. Me dijo que no conocía todos los detalles, que probablemente había dos lados de la historia. Eso me dolió, porque técnicamente tenía razón. Hay dos lados, pero uno de esos lados incluye el hecho de que le pedí a Helen que no despertara a mi bebé y ella lo hizo de todas formas. Ese es un hecho, no una interpretación. Medard finalmente consiguió el trabajo. Empieza en 2 semanas. El sueldo es bueno, mejor de lo que esperábamos. Eso significa que podremos ahorrar más rápido, que podremos salir de aquí más pronto. Cuando se lo contamos a sus padres, Helen lo abrazó. Le dijo que orgullosa estaba. Luego me miró y sonrió. Me dijo que ahora tal vez podría dejar de trabajar tanto, quedarme en casa con el bebé a tiempo completo
esto como debería ser. No dije nada, pero Medard sí. Le dijo a su madre que yo quería seguir trabajando, que me gustaba mi trabajo, que estábamos bien con el arreglo que teníamos. Helen solo dijo ay bueno, cada quien, pero el tono dejó claro lo que pensaba, que una buena madre dejaría el trabajo para quedarse con su bebé, que yo estaba eligiendo mi carrera sobre mi hijo. No importa lo que haga, siempre hay una forma de hacer que parezca que estoy equivocada. Actualización 3. Hace 3 días pasó algo que cambió todo. Medard finalmente tuvo una conversación real con su madre, una donde le dijo todo lo que había estado guardando. No estuve presente cuando pasó. Medard me lo contó después, pero según él fue probablemente la conversación más difícil que ha tenido con ella. Empezó cuando Helen hizo otro comentario, esta vez sobre cómo yo alimentaba al bebé. Dijo algo sobre que tal vez debería darle fórmula porque se estaba despertando mucho en las noches, que eso significaba que no estaba comiendo suficiente de mí. Medard explotó. Me dijo que algo en él se rompió, que estaba cansado de los comentarios constantes, de la actitud pasivo-agresiva, de verme caminar sobre cáscaras de huevo en una casa donde se supone que deberíamos sentirnos bienvenidos. Le dijo a su madre que tenían que hablar. Se sentaron en la sala. Norbert estaba ahí pero como siempre no dijo nada. Medard le dijo que apreciaba todo lo que había hecho por nosotros, que estaba agradecido de tener un lugar donde vivir mientras ahorrábamos, pero que la forma en que me estaba tratando no era aceptable. Helen de inmediato se puso defensiva. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, que solo estaba tratando de ayudar, que si yo tomaba las cosas de forma personal ese era mi problema. Medard no dejó que desviara la conversación. Le dio ejemplos específicos. El incidente del cuarto del bebé, los comentarios sobre mi trabajo, las publicaciones en el chat familiar, la forma en que actuaba como mártir frente a la familia. Le dijo que entendía que ella tenía experiencia criando hijos, que valoraba sus consejos, pero que yo era la madre de mi bebé, que las decisiones finales eran mías, que ella necesitaba respetar eso. Helen empezó a llorar. Le dijo que solo quería ser una buena abuela, que sentía que la estaba alejando de su nieto, que nunca había tenido problemas con Odile o Joelle, que no entendía por qué yo era tan difícil. Medard me contó que ese comentario lo hizo enojar más. Le dijo que la diferencia entre Odile y Joelle y yo era que ellas no vivían en su casa, que podían poner límites sin miedo a que las echaran o hicieran su vida imposible, que yo estaba en una posición vulnerable y ella estaba aprovechándose de eso. Eso la hizo llorar más. Dijo que nunca nos echaría, que cómo podía pensar eso de ella. Medard le dijo que no era solo sobre echarnos, era sobre la dinámica de poder, sobre el hecho de que ella podía hacer nuestra vida miserable si queríamos y no teníamos a dónde ir. Helen negó estar haciendo eso, pero Medard insistió. Le dijo que tal vez no lo estaba haciendo a propósito, pero que ese era el resultado de todas formas. Luego le dijo algo que me sorprendió cuando me lo contó. Le dijo que si las cosas no cambiaban íbamos a buscar otra solución, que tal vez tendríamos que rentar algo aunque eso significara retrasar nuestros planes de comprar una casa. Helen se asustó con eso. Le preguntó si estaba diciendo que nos íbamos a ir. Medard le dijo que no quería, pero que tampoco quería que yo siguiera sintiéndome atacada en un lugar donde se supone que debería sentirme segura. La conversación terminó sin una resolución clara. Helen dijo que lo pensaría, que trataría de hacer las cosas mejor, pero no se disculpó. No reconoció realmente lo que había hecho mal. Cuando Medard me contó todo lloré, no de tristeza exactamente, más bien de alivio, porque finalmente alguien lo había dicho, finalmente alguien había puesto en palabras lo imposible de esta situación. Los últimos 3 días han sido raros. Helen ha estado más callada, no fría como antes, solo quieta, como si estuviera procesando. No sé qué va a pasar, pero al menos ahora está todo sobre la mesa. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde la conversación entre Medard y su madre. Las cosas han cambiado de formas que no esperaba. Helen hizo un esfuerzo real por mejorar. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue genuino. Empezó preguntándome en vez de asumir si quería que cuidara al bebé mientras yo trabajaba, si estaba bien que le diera cierta comida, si podía llevarlo a dar un paseo. Cosas pequeñas pero importantes. Los comentarios pasivo-agresivos no desaparecieron completamente pero disminuyeron bastante, y cuando los hacía y yo le señalaba cómo sonaba ella se disculpaba. No siempre de inmediato, a veces tardaba horas, pero lo hacía. Lo más importante es que dejó de entrar al cuarto del bebé sin permiso. Eso era lo que más me importaba. Respeto a los límites básicos. Medard empezó su nuevo trabajo y le está yendo bien. Hemos estado ahorrando agresivamente. Cortamos gastos donde pudimos. Comemos en casa. No salimos. Cada dólar extra va a la cuenta de ahorros. Hace 3 semanas nos sentamos con un agente de bienes raíces. Nos dijo que con lo que teníamos ahorrado ya podíamos calificar para un préstamo. No para la casa de nuestros sueños, pero sí para algo decente en un vecindario seguro. Empezamos a ver casas. La segunda que vimos nos encantó. 3 habitaciones, 2 baños,
un patio pequeño, nada lujoso pero nuestro. Hicimos una oferta. Fue aceptada. El cierre fue hace una semana. Cuando le contamos a los padres de Medard que habíamos encontrado casa, Helen lloró. No fueron lágrimas de felicidad exactamente, fueron lágrimas de algo más. Tal vez arrepentimiento, tal vez tristeza por cómo habían sido las cosas, tal vez miedo de perder acceso constante a su nieto. Me abrazó, me dijo que lamentaba no haber sido mejor, que entendía por qué queríamos nuestro propio espacio, que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Le dije que yo también quería eso, y era verdad. La mudanza fue hace 4 días. Gaetan y Blaise vinieron a ayudarnos con las cajas. Helen preparó comida para todos. Norbert cargó los muebles más pesados a pesar de que le dijimos que no era necesario. Cuando terminamos de cargar todo en el camión, Helen me entregó al bebé. Lo había estado cargando mientras yo empacaba las últimas cosas. Me miró y me preguntó si podía visitarnos el fin de semana siguiente. Le dije que sí, pero que necesitaba que llamara antes de venir, que no podía simplemente aparecer. Ella asintió. Dijo que entendía. Llevamos una semana en la casa nueva, nuestra casa, y la diferencia es increíble. Puedo criar a mi hijo sin comentarios constantes. Puedo establecer rutinas sin que alguien las cuestione. Puedo tomar decisiones sin tener que justificarlas. Helen vino a visitarnos ayer. Llamó 2 días antes para preguntar si podía venir. Llegó a la hora que dijimos. Trajo un pastel que había horneado. Se quedó 2 horas. Jugó con el bebé. No hizo ni un solo comentario sobre cómo lo estaba criando. Cuando se iba me dio un abrazo. Me dijo gracias por dejarme venir. Esas palabras significaron mucho, porque mostraban que entendía que ahora las cosas eran diferentes, que ya no vivíamos en su casa, que ella era la visita ahora, no yo. Medard está feliz. Puedo verlo en su cara. Ya no está atrapado en el medio. Ya no tiene que elegir entre defender a su esposa y mantener la paz con su madre. Ahora puede tener ambas cosas. El bebé tiene casi 5 meses. Está creciendo tan rápido. Duerme mejor ahora que estamos en nuestra propia casa. Tal vez es coincidencia, tal vez no, pero me gusta pensar que puede sentir que las cosas son más tranquilas. Miro hacia atrás a esos meses viviendo con mis suegros y veo todo lo que aprendí. Aprendí que puedes estar agradecido por la ayuda de alguien y al mismo tiempo defender tus límites. Aprendí que ser madre significa tomar decisiones difíciles incluso cuando te hacen ver mal. Aprendí que la dinámica de poder importa más de lo que pensamos. Pero sobre todo aprendí que tener tu propio espacio no tiene precio. Que poder cerrar tu puerta y saber que nadie va a entrar sin permiso es un privilegio. Que criar a tu hijo en paz es posible. La relación con Helen no es perfecta. Probablemente nunca lo será. Pero es mejor. Es funcional. Es respetuosa. Ella sigue siendo la abuela. Sigue teniendo un rol importante en la vida de mi hijo. Pero ahora ese rol tiene límites claros. Y ella los respeta. La mayoría del tiempo al menos. Vivir en su casa fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sentirme juzgada. Sentirme controlada. Sentirme culpable por poner límites básicos. Todo eso me desgastó de formas que no anticipé. Pero salimos del otro lado. Tenemos nuestra casa. Tenemos nuestra familia. Tenemos paz. Y eso es todo lo que quería.